Hola a todos, hoy vamos a empezar con el tema de recursividad. Empezamos primero definiendo lo que es una sucesión numérica, que es una función que va de n en r. Son funciones cuyo dominio siempre es n. A veces se hace no n, sino un subconjunto de n, por ejemplo, de 3 en adelante, 3, 4, 5, 6, o de 2 en adelante, pero típicamente es un subconjunto de n. Por comodidad, en lugar de escribir f de n, generalmente se escribe a sub n. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que escribir 1, 2, 3, 4 caracteres y aquí solamente 2. Algunas sucesiones bien conocidas están, por ejemplo, esta, a 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Es decir, a sub n igual n al cuadrado. Esta es una sucesión de números cuadrados de números naturales. Otra bien importante es esta otra sucesión, 0, 2, 4, 6, 8. Esta es de números pares, de la forma a sub n igual 2 por n. Por acá tenemos 1, 3, 5, 7, que se parece mucho a esta, pero este es de impares, a sub n igual 2 sub n más 1. Algunos ejemplos de recursividad que vamos a ver también se ajustan al concepto de sucesión. La recursividad es un fenómeno que ocurre en la vida real. Por ejemplo, como cuando uno pone dos espejos, aquí tal vez se aprecia, y observa un espejo frente al otro y se nota que se reproduce al infinito. Hay una reproducción recursiva del espejo. También se usa bastante en la parte de graficación. La naturaleza también tiene cuestiones recursivas que digamos que se pueden estudiar, como por ejemplo lo que ocurre con los girasoles. Los fractales también es un tema donde se estudia muchísimo la recursividad y los fractales se usa también en graficación y animación. Tal vez otro ejemplo de recursividad es nosotros los seres humanos tenemos un papá y una mamá que a su vez tuvieron un papá y una mamá y la situación continúa hacia atrás, pues tal vez no hasta el infinito, pero sí por lo menos por la tradición cristiana sería hasta Adán y Eva. Eh, entonces resulta que algunas sucesiones se pueden definir en términos de sí misma y esto es lo que llamamos una sucesión recursiva. Por ejemplo, que para calcular a sub 10 digamos que se ocupe a sub 9 y a sub 8, que a su vez esos ocupen a sub 7 y a sub 6 y así sucesivamente hasta llegar a algunos datos que sí son conocidos. Entonces, generalmente una sucesión recursiva ocupa unos elementos para arrancar, que es más o menos, por ejemplo, lo que se da con la humanidad y con la historia, la tradición cristiana, que empezó con Adán y Eva y ahí se fue propagando la humanidad. Entonces, en ese caso, los valores iniciales serían Adán y Eva. Entonces siempre necesitamos encontrar un par de puntos o varios puntos para arrancar. Por ejemplo, esta es una sucesión recursiva. Dice que a sub n es igual a 1 más a sub n menos 1. A mí me gusta generalmente llamar a sub n el término actual, a sub n menos 1 el término anterior. Y si hubiese a sub n menos 2 sería el tras anterior, y a sub n menos 3 el tras anterior, y así sucesivamente. Alguna gente prefiere también llamarlos, digamos, como que si esto fuera hoy, este es ayer, anteayer, anteanteayer y así sucesivamente. Bueno, entonces en esa sucesión me da un término de arranque que es a sub 0 igual 0, el primer término. Quiere decir que el término que a sub 1 va a ser 1 más el anterior. El anterior es 0, entonces sería 1 más 0 y esto me daría 1. A sub 2 va a ser 1 más el anterior. Sería entonces 1 más el anterior que es 1, entonces quedaría 2. A sub 3 es 1 más el anterior 1 y el anterior es 2, sería 1 más 2, 3. Y así sucesivamente. Entonces aquí nos damos cuenta de que a sub 1 me dio 1, a sub 2 me dio 2,
A sub 3 me dio 3. Y entonces, continuando con esa idea, uno dice, me pareciera que A sub n es igual a n. Esta afirmación, digamos que está hecha con base en esta evidencia que se hace hasta acá, pero en realidad no constituye una demostración. Para hacer una demostración de esto, habría que aplicar el método de inducción matemática. Muy bien, en algunos casos es posible pasar de la forma recursiva a una forma explícita. ¿Y por qué eso es conveniente? Porque resulta que la forma recursiva requiere bastante trabajo. Si a mí me piden, por ejemplo, calcular A sub 1000, yo sé que A sub 1000 es 1 más A sub 999. ¿Y qué es A sub 999? Es 1 más A sub 998. Y así continuaría hasta llegar al valor inicial, que es 0. Entonces, generalmente, la forma recursiva requiere hacer muchos cálculos para dar un valor. Si es posible, pero en algunos casos como en este, es posible que la asociación también tenga un equivalente explícito. A sub 1000, yo lo veo aquí igual, A sub 1000 es 1000, ¿verdad? Pero si uso esta otra definición que es recursiva, me va a costar mucho más llegar a esa misma conclusión. Otro ejemplo famoso es la asociación de Fibonacci, que dice que el término actual es el anterior más el tras anterior. Y los puntos de arranque o valores de arranque son f de 1 igual a 1 y f de 2 igual a 1. Esta es claramente recursiva y se conoce como la asociación de Fibonacci, que es un matemático, fue un matemático italiano que lo usó para describir cómo se reproducían los conejos. Calcule los primeros 7 términos. Bueno, entonces tenemos que los primeros dos son gratis. F de 1 es 1, f de 2 también es 1. Eso me lo dieron acá. Esos son gratis. Ahora, falta F3, F3, F4, F5, F6 y F7. Entonces, F3 va a ser el anterior, que es F3 va a ser el anterior, que es este, más el tras anterior, que es este. Entonces sería sumar esos dos, eso me daría 2. F4 va a ser el anterior, que pasa a ser este, y el tras anterior, que sería 3. F5 sería este más este, sumar los dos anteriores sería 7, no, 5. F5 sería 5 y 3, 8. F7 sería 8 y 5, 13. Y ahí tenemos los primeros 7 términos de Fibonacci. Entonces es el anterior más el tras anterior. Como decíamos anteriormente, se hace importante entonces ver si es posible pasar de la forma recursiva a la forma explícita. La forma explícita es mucho más fácil de evaluar. Y esto, por ejemplo, se ve con el caso de Fibonacci, porque si yo quiero calcular f de 200, ocupo calcular f de 199 y f de 198, y así hasta llegar eventualmente a f de 1 y f de 2, y eso podría ser muy pesado. Entonces la idea sería ver cómo podemos pasar de una expresión recursiva a una a una expresión explícita. Explícita significa como por ejemplo f de n igual n, f de n igual n cuadrado, f de n igual 3 a la n. Son expresiones que si usted quiere evaluarlas en una n, simplemente digamos si es 3 a la n, pues si lo quiere evaluar en 5, 3 a la 5 y punto, se acabó. No tiene que usar ningún término anterior, ni tras anterior, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros vamos a tratar de encontrar un método para hacer esta transición o esta conversión de sucesiones. Empecemos con algunos términos que pueden resultar un poquito complicados, pero en realidad son bastante sencillos en el fondo. La primera cosa que vamos a definir es el orden de una recursividad, el orden. Y se refiere al término más remoto al que nosotros necesitamos utilizar para arrancar nuestra sucesión. Entonces, por ejemplo, si A sub n ocupa el anterior, el tras anterior y así, entonces sería de orden K. Por ejemplo, la de Fibonacci, que está por acá atrás, esta sería de orden 2 porque necesitamos los dos términos anteriores.
que llegamos hasta n-2. Eso suponiendo que estamos en el término n, entonces uno se fija para atrás cuántos hay y sería en este caso 2. Ese sería el orden de nuestra sucesión. La otra cosa que vamos a suponer o con la que vamos a trabajar es que nuestras sucesiones recursivas van a ser lineales. ¿Qué significa eso de lineales? Bueno, que son expresiones de esta forma. Eso quiere decir que los a sub n van a aparecer generalmente multiplicados por algún número, por a sub 0, por a sub 1, por algo. Además, ellos van a aparecer simples, es decir, no van a aparecer, por ejemplo, metidos en una raíz cuadrada o elevados a la 3 o 1 entre a, no, siempre aparecen tal cual. Esa es la otra condición. Y además, cuando uno pasa todos los a sub n, digamos a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, todo para la izquierda, al final le queda un 0. Y si es así, se le llama una sucesión lineal homogénea. Lo de homogénea viene de el concepto de que aquí sea 0. Y lo de lineal es que tenga ese aspecto, que uno pueda poner todo a la izquierda, donde son, por ejemplo, 4 por a sub n más 5 por a sub n menos 1, bla bla bla, hasta llegar al término a sub n menos k. Hay veces que uno hace el despeje, pero no le queda 0, sino que le queda una expresión en n. Por ejemplo, le queda igual n cuadrado o igual 3n. Entonces, esta también va a ser lineal, pero es no homogénea. Lineal no homogénea. ¿Ok? Entonces, la sucesión definida por a sub n igual 2 a sub n menos 1 más 1 es de orden que 1, porque el término más remoto es a sub n menos 1. Y es también lineal. ¿Cómo sé que es lineal? Porque yo puedo pasar esto para la izquierda, va a quedar a sub n menos 2 a sub n menos 1 igual a 1. Esta es lineal, pero no va a ser homogénea porque va a quedar igualada a 1. ¿Okay? Es no homogénea, es lineal y su orden es 1. Este otro ejemplo de acá, tenemos que b sub n es igual a 3 sub n menos 1 menos b sub n menos 2 más n cuadrado. Si yo paso todos los b sub algo para la izquierda, o sea, paso este no es b sub algo, este quedaría a la derecha, entonces va a quedar b sub n menos 3b sub n menos 1 más b sub n menos 2 igual a n cuadrado. Esta sucesión recursiva es lineal, tampoco va a ser homogénea porque al lado derecho no me queda 0, sino que me va a quedar n cuadrado. Entonces, lineal, no homogénea, y el orden va a ser 2 porque el término más remoto es b sub n menos 2. Cuando yo digo remoto es que estoy suponiendo, perdón, en este caso es importante notar que el término, tengo el término actual y tengo que irme 2 términos atrás para hablar, para poder hacer el cálculo. Entonces esto es el orden es de orden 2. Esta otra de acá, cuando yo despejo, puedo pasar este para la izquierda y también paso este para la izquierda, todos los c sub algo para la izquierda y me va a quedar igualada a 0. Esta va a ser lineal, va a ser homogénea y va a ser de orden 3 porque el término más remoto que requiere es c sub n menos 3. Lineal, homogénea, de orden 3. Esta otra que está acá ocupa el término 4, ¿verdad? Para calcular el actual. Entonces, esta va a ser de orden 4. En cuanto a la linealidad, notamos que tenemos que hay una sucesión que está multiplicada no por un número, sino por una expresión 3n cuadrado. Por lo tanto, esta no es lineal y tampoco va a ser homogénea porque cuando paso todos los u sub algo para la izquierda, o sea, paso este y paso este, pues me va a quedar igualado a 3. Entonces, no lineal y no homogénea. Muy bien. Ya tenemos entonces, o ya sabemos entonces que es una sucesión lineal. ¿Okay? También sabemos qué cosa es una sucesión homogénea, lineal homogénea. Sabemos que es el orden. Y lo que queremos ahora es tratar de convertir
una sucesión recursiva en una sucesión explícita. Ya antes expliqué por qué es esto importante, porque las recursivas, si yo estoy calculando el término 1.000.000, ocupo todos los anteriores y eso me toma demasiado tiempo. Si la pudiera convertir a explícita, entonces nada más sería evaluar en la expresión que me resulte. Pero en este caso, en el caso de las recursivas, eso puede resultar muy pesado. Entonces vamos a ver un procedimiento para hacer esa conversión. Ese procedimiento requiere algunos conceptos. Puede ser que resulte un poquillo confuso al principio, pero en realidad se van a dar cuenta que el procedimiento es bastante sistemático. La primera cosa que vamos a hacer es que, dada una sucesión lineal homogénea, es posible asociarle lo que llamamos una ecuación característica, le llamamos ecuación característica o también ecuación canónica o ecuación asociada. Tiene distintos nombres según el libro que consulten, pero generalmente el más común es la ecuación característica. Entonces, para una sucesión lineal como esta homogénea, esta es su ecuación característica. Tal vez así tal como está no se entiende. Así que vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es que se obtiene la ecuación característica. Por ejemplo, aquí tenemos una sucesión que es lineal, ¿verdad? Y que es homogénea. Si yo paso todos los u sub algo para la izquierda, me va a quedar igualado a 0, entonces es homogénea. Y es lineal porque los u sub algo están multiplicados por números. El u sub n está multiplicado por 1, el u sub n menos 1 multiplicado por 3, el u sub n menos 3 multiplicado por menos 1. Cuando llego al despeje, pues ahí me voy a dar cuenta de que efectivamente es lineal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación característica asociada a esta sucesión? Voy a mostrar aquí cómo obtener la ecuación característica o la ecuación asociada. El método que voy a usar ahora lo usa uno cuando está empezando, después ya no es necesario. Entonces voy a poner acá el término actual, u sub n, el que sigue u sub n menos 1, u sub n menos 2 y u sub n menos 3. ¿Okay? Entonces recordemos que la ecuación es de orden 3 porque el término más remoto que tenemos ahí es 3. Entonces aquí empezamos con, como es 3, empezamos con x3 y empezamos decreciendo x2, x1 y x a la 0 que sería 1. Entonces aquí donde yo veo, por ejemplo, u sub n, pondríamos x3 igual 3 por u sub n menos 1 que es x2 menos u sub n menos 3 que es 1. ¿Okay? Esa sería la ecuación auxiliar. Ya con un poquito de práctica uno no ocupa eso, sino que uno ve y dice, mira, es que si va decreciendo y la puede plantear, pero esto puede resultar útil al principio. Bueno, entonces el término más remoto en este caso es u sub n menos 3, el orden es 3, y entonces planteamos la tabla que estaba dibujando en la pizarra, que tiene esta forma de acá, y nos quedaría que la ecuación es x3 igual 3 por x2 menos 1. Muy bien, aquí tenemos otra recurrencia que es a sub n igual a sub n menos 3 menos 4 de sub n menos 5, es de orden 5. Si resolvemos n menos 5 igual a 0 nos da n igual 5 y reemplazamos entonces a sub n por x5. A sub n menos 1 no está, pero sería por x4 y así sucesivamente. Así que algunos términos de acá van a ser ausentes. La ecuación característica sería entonces x5 por este de acá, x2 porque recuerden que va a ser x5, x4, x3, x2, ¿verdad? Entonces aquí tal vez se haga necesario hacer la tabla. Aquí la he hecho, entonces el a sub n es por x5, el a sub n menos 3 es por x2 y el a sub n menos 5 es por 1. Por eso es que nos queda de esta forma. Este es por x5, este es por x2 y menos 4 por 1. Muy bien, aquí tenemos otra sucesión, pero en este caso la cuestión es que el término actual no es a sub n o u sub n, sino que es u sub n más 2. ¿Okay?
No pasa como en este caso que el término actual es n, sino que nos dan que el término más actualizado, bueno, el término actual va a ser n más 2. Entonces, yo puedo hacer la conversión de esta sucesión a una de esta forma haciendo un cambio de variable. Aquí voy a introducir la sucesión m igual n más 2 para que me queden que el término más actual sea m, no n más 2. Y hay que hacer entonces la conversión de cada término. Este de acá sería uso m. Fíjense que de acá yo despejo n y n es m menos 2. N es m menos 2. Por lo tanto, n menos 1 sería m menos 2 menos 1, que es m menos 3. Y n menos 2 sería m menos 2 menos 3. Mejor lo hacemos aquí en la pizarra. Decía que n es m menos 2, ¿verdad? Despejándolo de acá, n es pasando el 2 para allá y luego escribiendo al revés, me queda que n es igual a m menos 2. Entonces, yo ocupo saber cuánto es n menos 1. N menos 1 sería m menos 2 menos 1, o sea que esto es m menos 3. Y luego n menos 2, que también lo ocupo acá, sería lo que es sería m menos 2 menos 2, que es m menos 4. Así que me va a quedar esta recurrencia, me queda así. Uso n más 2, ¿quién es n más 2? M. Igual a 4 por uso n menos 1, que es uso m menos 3. Menos 3 uso n menos 2, que sería m menos 4. De esta forma llegamos entonces a esta recurrencia que está acá. Uso m igual 4 por uso m menos 3 menos 3 por uso m menos 4. Y para esta la ecuación característica va a ser x4 menos 4x, ¿verdad? Menos 3, nada más. Aquí otra vez podemos hacer la tablita para ir decreciendo, pero yo creo que ya más o menos se ve por qué es de esta forma. Vamos a ver cómo obtener entonces, o para qué es que nos sirve la ecuación característica. Que yo sé que tengo una recurrencia y tiene una ecuación característica, pero ¿el qué? ¿Eso para qué me sirve? Bueno, estamos en un proceso. La idea es, recordemos cuál es la meta principal. Tenemos una sucesión recursiva y queremos encontrar una equivalente pero explícita. Y entonces resulta que lo de la ecuación característica es parte del camino que necesitamos para llegar a esa sucesión explícita. Lo que dice eso que está acá es que si nuestra sucesión, por ejemplo, es de orden 2, como esta que está acá, ¿verdad? Entonces, la ecuación característica va a ser esta: x cuadrado menos r1x menos r2. Esta ecuación va a tener, o puede tener, varias soluciones. Supongamos que tiene dos soluciones distintas. Recordemos que una ecuación cuadrática puede tener tres casos: dos soluciones distintas, ¿verdad? Reales, una solución solamente real, o puede ser, cuando el discriminante es negativo, que no haya solución. Nosotros en este curso solo vamos a considerar el caso en que la ecuación característica tiene soluciones reales, nada más. Cuando el discriminante es negativo o cuando se producen soluciones que llamamos complejas, ese caso no lo vamos a considerar aquí en este curso. Muy bien, entonces resulta que si usted encuentra las soluciones de la ecuación cuadrática, eso le da una muy buena pista para encontrar la fórmula explícita que andamos buscando. Entonces ahí se ve ya la razón por la que es importante la ecuación característica. Si tengo la ecuación característica,
puedo obtener eventualmente sus raíces o soluciones, y con base en ellas puedo plantear cuál es la fórmula explícita para mi sucesión. Y aquí nos dan esta receta, nos dice que va a ser una constante A por solución 1 a la n más otra constante B por solución 2 a la n. Sería esto. ¿Okay? Si resulta que la ecuación tiene dos raíces diferentes, y si la ecuación tiene solamente una raíz, entonces planteamos algo parecido, pero aquí habría que repetir, digamos, la S1 está acá, habría que repetirla acá, y cuando hay que repetir se multiplica por n, entonces va a ser A por S1 a la n más B, y en lugar de poner S2 pongo otra vez S1 porque está repetida y multiplico por n, entonces me queda n por S a la n. De hecho, esta idea, cuando veamos que la ecuación característica no es cuadrática, sino que es cúbica o de grado 5, lo que sea, puede ser que tenga varias raíces repetidas. Entonces, ese patrón se va a continuar. Por ejemplo, si fueran 3 raíces repetidas, sería A por S a la n, más B por n S a la n, más C por n cuadrado S a la n. Y si fuera más veces repetida, más n3 es la n, más n4 es la n, y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea. Si son distintas, aplicamos esto, constante por raíz a la n más constante por raíz a la n. Si están repetidas, yo voy multiplicando por n y aumentando. Vamos a ver este ejemplo específico. Dice que si a sub n es igual a 2 a sub n menos 1 más 3 por a sub n menos 2, con a sub 1 igual 3 y con a sub 2 igual 21. Entonces, en este caso, la ecuación característica, como es de grado 2, sería x cuadrado igual 2x más 3. O bien, x cuadrado menos 2x menos 3 igual 0. Esta es la ecuación característica. Esta se resuelve por calculadora o se resuelve por inspección, como ustedes quieran. Y es fácil ver que sus raíces son menos 1 y 3. Menos 1 y 3. Entonces, decíamos que las raíces o las soluciones de la ecuación característica asociada nos da una pista de cómo es la solución de cómo es la fórmula explícita de nuestra sucesión. A sub n va a ser a por menos 1 a la n más b por 3 a la n. ¿Ok? Y ustedes dicen, bueno, pero, ok, ya tengo una sucesión explícita. ¿Por qué sé que es explícita? Porque vea que la sub n solamente aparece aquí al lado izquierdo. No ocurre como esta, que tengo a sub algo a la izquierda y a sub algo a la derecha. Esta es explícita. Pero yo desconozco quiénes son A y B. ¿Okay? Entonces ahora vamos con la segunda parte que toma un poco de tiempo. Es, ok, usted tiene que saber cuánto es A y cuánto es B. Pero para averiguarlo se aplican esas condiciones iniciales que usted tiene acá. Usted sabe que cuando n es 1, vale 3. Y cuando n es 2, vale 21. Eso me va a permitir plantear un sistema de ecuaciones. Y en este curso vamos a permitir que usted use su calculadora para resolver ese sistema de ecuaciones. Eventualmente podría resolverlo por algún método que vieron en secundaria como suma y resta o igualación, pero como ya el proceso es un poquito largo, se puede utilizar la calculadora. Ok, entonces, ¿cómo se tiene ese sistema de ecuaciones? Bueno, lo que yo hago aquí es, por ejemplo, cojo la primera, a sub 1 igual 3. Y digo que en este caso el n es 1. Entonces pongo 1 aquí, pongo 1 acá, y acá pongo el valor de 3, porque a sub 1 es 3. ¿Okay? Eso me da una ecuación. Entonces cuando tenemos n igual a 1, me va a quedar 3 igual a por menos 1 a la 1 más b por 3 a la 1. ¿Okay? O más fácil sería menos a más 3b igual a 3. ¿Okay? Ahora vamos con la otra. A sub 2 igual 21. Ponemos aquí a sub 2 es 21.
me queda esto de acá. A por menos 1 a la 2, menos 1 a la 2, aquí está, más B por 3 a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque estamos con A sub 2. Y esto me daría menos 1 al cuadrado es 1, entonces me queda simplemente A, y 3 al cuadrado es 9, me quedaría 9. Puedo plantear el siguiente sistema de ecuaciones. De la primera, esta de acá sería menos A más 3B igual a 3. Y la segunda sería A más 9B igual a 21. Y esto lo ponen en la calculadora, generalmente una Casio. Uno usa una opción ahí que tiene, no me acuerdo si Shift o Control o algo por el estilo. eh, y le da opción 1 y luego busca ahí donde dice Solve y busca el sistema de ecuaciones y resuelve. Para meter el sistema en la calculadora, primero que todo es muy importante notar lo siguiente: las A tienen que estar A con A en una columna aquí, y las B también con las B, y lo que no es ni A ni B a la derecha. Si falta algún término, se pone un 0, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso usted pondría menos 1 en la calculadora, menos 1, 3, 3, luego 1, 9, 21, y le pide que resuelve. Nada más que la calculadora le va a decir X y Y, porque ella resuelve siempre para el caso X y Y, pero en realidad cuando su calculadora diga X igual, por ejemplo, 3, lo que está diciendo en realidad es que A vale 3, y Y igual 2, en realidad está diciendo que B vale 2. ¿Okay? Entonces esa se resuelve con calculadora. Ahora, en este sistema en particular, no es necesario usar calculadora. Si yo sumo las ecuaciones, esta A con esta A cancela, me queda 9B más 3B son 12B. Y 21 más 3 es 24. 24 dividido entre 12 me da 2. Entonces ahí tenemos lo que vale B. Y de acá yo sé que A es igual a 21 menos 9 por 2, 18. 21 menos 18, eso me da 3. Entonces lo puedo resolver manualmente cuando son sistemas 2×2, o lo puedo resolver con calculadora. Simplemente en el examen el único requisito que yo por lo menos pido es, usando calculadora, se pone ese mensaje, obtengo que A vale 3 y B vale 2. Y entonces tenemos acá ya la forma explícita de mi sucesión, porque ya encontré A es 3, pongo aquí 3, y B vale 2, ponemos aquí 2. ¿Okay? ¿Y cómo sabe uno si está bueno eso, profe? Bueno, dos cosas. Primero que todo, yo puedo hacer un chequeo de que efectivamente va generando lo mismo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando n vale 1, aquí me va a quedar menos 1 a la 3 da menos 1, por 3 da menos 3. Y 3 por 2, 6. 6 menos 3 me da 3. Ahí está. Cuando n vale 2, aquí me queda menos 1 al cuadrado es 1, por 3, 3. 3 al cuadrado 9, por 2, 18. 18 y 3, 21. Cuando n vale 2, ¿esta que generaría? Menos 1 al cuadrado. No, cuando n vale 3, este genera menos 3 por acá, menos 3. Y 3 a la 3, 27, por 2, 54. 54 y 3, perdón, 54 menos 3, eso da 49, creo. No, 51. Ok, vamos a ver qué hace esta con 3. 3 dice que es 2 por el anterior sería 2 por 21. 2 por 21. Eso daría 42. No, mentira, es 2 por el anterior. Sí, el anterior es 21. 42. Y 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 y 42, 49. Y creo que eso fue lo que yo había obtenido, ¿verdad? Porque era 3 a la 3, 27 por 2, 54. 54 le quito. Solo un toque. 51 tenemos acá. Entonces, aquí fue que me equivoqué. Serían 2 por 21 es 42. 3 por 3 es 9. 9 y 42, 51. Sí, da lo mismo.
Entonces uno se da cuenta que va produciendo los mismos valores. Pero en realidad, para demostrar que esta expresión es equivalente a esta expresión que está acá, quedar completamente convencidos, habría que aplicar el método de inducción. Y más adelante les voy a dar un ejemplo en ese sentido. Por ahora vamos a aceptar que sí, que esta es la equivalente a esta. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen con esta, calcule A sub 1.000.000, tendría que ser A sub 1.000.000 es 2 por A sub 1.000.000 menos 1 por 3 menos A sub 1.000.000 menos 2, y eso se va a volver terriblemente complicado. Mientras que en esta, se me piden calcular A sub 1.000.000, sería menos 1 a la 1.000.000, esto sería 1 por 3, ahí tenemos ya que esta parte vale 3. 3 a la 1.000.000 por 2 más 3, así de sencillo. No ocupo hacer mayores cálculos, pero eso sí requiere un montón de cálculos. Aquí tenemos otro ejemplo de otra sucesión recursiva. A sub n igual a sub n menos 1 menos 9 a sub n menos 2. Los dos primeros términos son 0 y menos 9 respectivamente. Entonces la ecuación característica para este va a ser x cuadrado igual 6x menos 9, o bien x cuadrado menos 6x más 9 igual 0. Esta es la segunda fórmula notable, esto es x menos 3 al cuadrado, y la única solución que tendría es 3. ¿Okay? Por lo tanto, aquí aplicamos lo que mencionábamos hace un rato, que cuando la cuadrática tiene raíces repetidas, entonces yo uso esta expresión que está acá, que va a ser constante por solución a la n más constante por n por solución a la n. Entonces aquí en este caso sería a sub n igual constante a por 3 a la n, eso está bien, más constante b por n por 3 a la n. ¿Okay? Esa sería entonces mi primera aproximación a lo que ando buscando, porque todavía me falta determinar quién es A y quién es B. Y para determinar A y B, pues otra vez vuelvo a usar estas condiciones iniciales que están acá, estos valores de arranque. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 1, esto vale 0. Entonces sería, ponemos 0 aquí, y ponemos 1 acá, 1 acá, y 1 acá. Entonces me va a quedar la siguiente ecuación: 0 igual a por 3 a la 1 más b por 1. Antes dije 1 o dije 0, no recuerdo. Hay que poner, porque estoy con n igual a 1. Aquí ponemos 1, aquí ponemos 1 y aquí ponemos 1. Entonces me queda esto que está acá. O sea que me quedó 3a más 3b igual 0. Vamos con la otra. A sub 2 vale menos 9. Entonces en esta, donde está a sub n, yo pongo menos 9. Y donde están las n, pongo 2. Les pondré aquí 3 a la 2, que me da esto, más b2, 3 a la 2 es esta de acá, cambiando la n por 2. Así que obtengo el siguiente sistema de ecuaciones: 3 por a más 3 por b igual 0. Y 9 por a más 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 18b igual a menos 9. De nuevo aquí yo puedo ampliar la calculadora para resolver este sistema de ecuaciones, o también, por ejemplo, podría multiplicar todo por menos 3 para que cancelen acá los a. Si yo multiplico por menos 3, aquí me queda menos 9a más 9a queda 0. Menos 9b más 18b quedaría 9b. 9b igual a menos 9, b igual a menos 1. Y si tengo b igual a menos 1, y aquí arriba despejo, entonces me queda que 3a es igual a menos 3b, o sea que a es igual a menos b, a es igual al opuesto. Entonces si me vale menos 1, a vale 1. O lo obtengo con calculadora, como ustedes quieran. Entonces a sub n va a ser a, que acabo de ver que es 1, entonces me queda 3 a la n, más b, que es menos 1 por n por 3 a la n. Y aquí si quieren pueden factorizar o simplemente la dejan así tal cual. Esta es la forma explícita de esta que es recursiva.
Muy bien, veamos ahora esta otra que creo que en un momento apareció en un examen y me dicen que encuentre la forma explícita y que además calcule a sub 4 y a sub 5. Lo primero que vamos a hacer entonces acá es cambiar esto, porque fíjense que esta sucesión, el término más reciente es n más 2, no es n. Así que voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner m igual n más 2. Esto me quedaría que n es igual a m menos 2. Y así puedo calcular n más 1 y n. Entonces n más 1 es m menos 1, ¿verdad? Porque si n es n menos 2, n menos 2 más 1 sería n menos 1. Y n sería pues m menos 2. De manera que esta sucesión se nos convierte en a sub m igual a sub m menos 1 más 2 por a sub m menos 2. El a sub 1 sabemos que vale 0 y el a sub 2 sabemos que vale 1. Entonces ya cambiada esta forma, pues empezamos a trabajar lo que ya conocemos, la ecuación característica, que sería x cuadrado igual x más 2 o x cuadrado menos x menos 2. Esta ecuación la resolvemos y nos obtenemos las raíces menos 1 y 2 por fórmula general o por inspección o por calculadora. Por lo tanto, notamos que son dos raíces diferentes, así que a sub n va a ser menos a por menos 1 a la n más b por 2 a la n. Y ahora usamos estas condiciones que están acá. A sub 1 vale 0, quiere decir que aquí ponemos 0, aquí ponemos 1 y aquí ponemos 1. Me quedaría menos a más 2b igual a 0. Y si ponemos esta otra de acá, obtendríamos que 1 es igual, habría que poner n igual 2 a más 4b. Y formamos el siguiente sistema de ecuaciones, que sería menos a más 2b igual 0 y a más 4b igual 1. Resolvemos, que sumando ambas ecuaciones la a cancela, me queda 2b más 4b, 6b, 6b igual a 1, o sea que b vale un sexto y a vale un tercio, despejándolo de acá. De manera que aquí tenemos la sucesión en forma explícita, porque a vale un tercio, entonces me queda, aquí más bien, a vale un tercio, entonces me queda un tercio por menos 1 a la n, y b vale un sexto por 2 a la n. Usando esto, yo puedo calcular a sub 4 más a sub 5, porque a sub 4 vale 3, claro, aquí ponemos n igual 4. El a sub 4 lo puedo calcular de dos formas distintas, lo puedo calcular con esta forma recursiva o con esta que acabo de obtener. Es más sencilla esta que acabo de obtener, porque cuando n vale 4 me quedaría menos 1 a la 4, que es 1, 1, un tercio, y 2 a la 4 es 16 entre 6, o sea 8 tercios. 8 tercios más un tercio son 9 tercios, y eso me da 3. Y de forma semejante pues calculo a sub 5, que me da 5. Por lo tanto, lo que me estaban pidiendo, que era cuánto valía a sub 4 más a sub 5, eso va a ser 8. Y vamos a dejar este video hasta acá para no hacerlo demasiado extenso. Vamos a continuar el tema en un segundo video que creo que va a ser más bien breve. Entonces, a todos muchas gracias por su atención. Nos vemos.